Por lo menos fueron 7.000 los taxis que se movilizaron en Santiago en contra de las nuevas aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber o Cabify. Los choferes se tomaron gran parte de la calzada sur de la Alameda para pedirle al gobierno que declare ilegales estas nuevas tecnologías. Uber respondió ofreciendo viajes gratuitos y el gobierno, a través del ministro vocero, se manifestó dispuesto a dialogar, porque esto es noticia. Bien, estamos con el Seremi de Transporte Metropolitano, Matías Salazar, para hablar de este tema. ¿Cómo está, Seremi? Gracias por acompañarnos. Un día largo, pero bien. Muchas gracias por la invitación. Largo e intenso, nos imaginamos, sí, con todo lo que ocurrió en la mañana. Seremi, le quiero preguntar por lo que decíamos al inicio. Esta declaración por parte del vocero de gobierno, Marcelo Díaz, cuando él dice que el Ministerio de Transporte está haciendo algo al respecto, está trabajando y está dispuesto al diálogo. Se contrapone con lo que planteó en su momento el Ministerio de Transporte cuando dice que estos mecanismos de transporte son ilegales y que no deben seguir funcionando. Me parece que la discusión sobre la legalidad o ilegalidad de los mecanismos está completamente zanjada. Aquí no hay un problema de interpretación respecto de los mecanismos. Aquí hay leyes, normas que establecen que los servicios de transporte que se utilizan a través de estas plataformas son ilegales. Y eso, respecto del gobierno, no hay dos posiciones. Claramente hay una posición. Lo que sucede es que hay una instancia de diálogo que se ha planteado en el Congreso Nacional, la Comisión de Transporte del Senado, que está discutiendo con expertos, con el gremio, está discutiendo esta situación. Y lo que salga de ahí posiblemente va a ser una discusión en el Parlamento sobre alguna posibilidad de, por un lado, ver las posibilidades de mejora que requiere la actividad de los taxis básicos, taxis colectivos, y por otro lado, ver también quienes así lo planteen, no es la posición del Ministerio de Transporte, desde luego, ver la posibilidad de formalizar este tipo de servicios de transporte Eso legal. Se contrapone con lo que están solicitando los taxistas, que es en definitiva sacarlos del mercado del transporte de pasajeros. Eso es lo que ellos pedían en el día de hoy. Mire, nuestra posición ha sido aquí una y muy clara. Estamos frente a servicios ilegales y con lo que corresponde frente a la ilegalidad es lo que se hace siempre, fiscalización y sanción. Cuesta mucho fiscalizar, Seremi. Estamos hablando de por lo menos, el dato de marzo hablaba de 25.000 automóviles circulando para transportar pasajeros. Es muy difícil hacer esta fiscalización cuando no tenemos tampoco ninguna herramienta para determinar si ese auto es un auto particular o bien si está prestando un servicio de transporte de pasajeros. Varios elementos. Es compleja la fiscalización. Por cuanto hay que fiscalizar vehículo a vehículo, hay que detectar en calle, hay que conversar con el pasajero y ver un poco los elementos que trae ese vehículo para detectar si efectivamente estamos frente a este tipo de servicios. Y además, también decir que hay que fiscalizar en puntos de atracción de viaje, porque estar buscando por la ciudad uno a uno, hay que buscar puntos donde hayan varios. ¿Y esta fiscalización, Seremi, tiene una sanción que va para el conductor y también para el usuario de este sistema de transporte? Solo tiene sanción el conductor, que tiene una sanción entre 10 y 15 UTM, que fija el juez de policía local, y además, en caso de residencia, esta puede ser duplicada, y además también tiene una sanción de retiro del vehículo y envío a corrales municipales. Esas son las sanciones legales. ¿Qué es lo que sucede? Que las aplicaciones en sí mismas no son ilegales, los servicios de transporte que éstas ofrecen sí lo son, y en consecuencia, su fiscalización y sanción debe ser un problema de tránsito, es decir, de calle. ¿No se puede llegar a un acuerdo, Seremi, a una posibilidad de regular este sistema de transporte pensando en la gran aceptación que tienen por parte de la ciudadanía entre quienes se los ocupan, que reconocen en este servicio un muy buen servicio? Mire, yo distinguiría, no me parece que la forma de llegar a un país a plantear es llegar a decir, mire, yo quiero operar distinto a las normas que opera este país. ¿Quiénes son emprendedores? ¿Quiénes invierten en los países habitualmente? La primera revisión que hacen es decir, mire, ¿cuáles son las normas jurídicas que regulan mi actividad en el país? Y me ajusto a ellas. Aquí opera la situación completamente contraria, es decir, llega una empresa, decide que quiere operar de la forma que él estime conveniente, que eso está fuera de la ley y después tenemos que ajustarle la ley a ellos. A mí no me parece que sea el procedimiento. O sea, creo que nuestro país ha tenido malas experiencias de leyes con nombre y apellido. ¿Y por qué se llega hasta este punto, Seremi, y no en el 2014 cuando comenzaron a operar estos sistemas de transporte, estas aplicaciones, considerando la experiencia de otros países donde ya se habían generado problemas? ¿No se pudo parar entonces esto antes, si es que es ilegal? Mire, fundamentalmente porque las herramientas que tenemos en la fiscalización de calle, y en primer término, yo llamaría a la gente a no perderse. Este debate es parte un poco de una forma en que este tipo de aplicaciones genera la tensión propia para buscar la regulación. Si usted revisa lo que pasó en muchos países, lo que termina sucediendo es que estas aplicaciones inscriben un número de gente
que también al mismo tiempo son sus usuarios de redes sociales y por eso tienen tan buena red social, tienen una cantidad de personas importante dedicada a las redes sociales todos los días. Después, generan esta masa crítica, comienzan a operar, brindan este servicio a tarifas mucho más bajas que el servicio formal. A continuación, ¿qué hacen? Generan hechos públicos para instalar el debate. Y esto fue lo que ha terminado pasando en los últimos tiempos. Usted ve que cómo enfrenta hoy día una de las aplicaciones este debate público que se produce de la manifestación de los taxistas. Lo enfrenta bajando los precios, es decir, buscando generar este debate público de modo tal de forzar la regulación. Por eso mismo, ¿cómo se combate con estas empresas? Ellos hoy día tenían un hashtag bastante llamativo, Santiago no para, Uber no para, y además ofrecían viajes gratuitos, hasta 2, si llegaban al monto de 10.000 pesos. ¿Cómo se puede entonces pelear contra estas empresas que ofrecen un servicio mejor, que ofrecen mejores precios y que no son fiscalizados, por lo tanto pueden seguir funcionando? A ver, una primera presión, sí son fiscalizados. Solo en los primeros 5 meses de este año, incluyendo mayo, ya hay 20.000 fiscalizaciones y el orden de 1.000 retiros de vehículos de circulación. Sí, pero lo que dicen ellos es que una vez que los vehículos son retirados, la misma empresa paga la multa y ellos pueden seguir funcionando. Pueden volver a operar, pero en caso de reincidencia esa multa puede ser doblada. Pero además también importante, la gente que trabaja en esto está dispuesta a que le retiren el vehículo cada tanto, a perder su vehículo, a someterse a eso. Yo la verdad que pienso que cuando uno trabaja quiere hacer su pega con tranquilidad, en paz. Entonces, someter toda esta tensión porque una empresa internacional que no pretende cumplir las normas de nuestro país, busca meterse en nuestro país tratando de cambiar la ley, a nosotros nos parece. Quiero hacerle una presión más que a mi juicio es importante. Decirle a la gente, mire, este no es solo una cosa formal, legal, de un gobierno que quiere aplicar la ley. Aquí hay un problema que nos parece clave. Mire, estas aplicaciones no sabemos quién es el conductor. No sabemos quiénes son esos vehículos, no sabemos si tienen revisión técnica, no sabemos si tienen licencia profesional esos vehículos, no sabemos cuántas veces ha chocado, si tienen antecedentes penales. Entonces, con todo lo que usted me argumenta, Seremi, de que son ilegales, de que no conocemos al conductor, de que no conocemos si tienen algún tipo de regulación, si tienen algún tipo de permiso especial, ¿por qué entonces se habla de diálogo? El vocero habla de diálogo y usted me dice que no pueden funcionar. A mí me parece que se hable de diálogo porque hay una instancia donde se está discutiendo el tema. ¿Y qué se podría llegar después? ¿A qué se podría llegar después de ese diálogo? Mire, yo no soy parlamentario, en consecuencia no participo en la instancia. Y ahí la alternativa ¿Pero cuál podría ser la postura del Ministerio de Transporte? La postura del Ministerio de Transporte es que ese diálogo es un espacio para mejorar la actividad legal. Esa es la postura del Ministerio de Transporte. O sea, si Uber o Cabify cumplieran con ciertas condiciones legales, ¿podrían funcionar normalmente en las calles del país? Uber y Cabify podrían funcionar hoy día cumpliendo condiciones legales. Mire, bastaría una cosa súper sencilla, que funcionaran con vehículos legales, punto. ¿Qué tipo de vehículos si es que el parque de taxis está restringido a un cierto número? Utilizando vehículos legales de taxi. Hay otras aplicaciones. O sea, comprar licencias de taxi. Así es, que se venden en el mercado secundario, que no las vende el Ministerio de Transporte, ni el Estado de Chile, desde luego, pero que se venden. ¿Por qué? Si cualquier chileno quiere entrar a manejar un taxi, tiene que ir y adquirir este tipo de licencia en el mercado y esta empresa no tiene que hacerlo. ¿Por qué se produce esa discriminación? Lo que nos parece a nuestro juicio es que lo mínimo es que la gente que quiere entrar a una actividad económica cumpla las mismas normas. Y en este caso, mediante la masividad, mediante toda esta campaña, se busca precisamente evitar eso, el cumplimiento de la misma norma. Se habla de diálogo, quiero decirle, porque se habla de diálogo con el gremio de los taxis. No con Uber ni con Cabify. Con Uber y Cabify hay un diálogo en el Parlamento. Se habla de diálogo porque hemos sostenido y vamos a seguir sosteniendo un espacio permanente de diálogo con los gremios. ¿Orientado a qué? A que mejoren. No queremos decir que la actividad hoy día es perfecta ni nada que se le parezca. Requiere mejoras, desde luego. Requiere innovación tecnológica, requiere mejora en los medios de pago y requiere mejora en el cumplimiento de las normas. Y en consecuencia, en eso tenemos que trabajar. Requiere mejora en su régimen sancionatorio también. También requiere mejora. Y yo creo que lo más importante aún, requiere mejoras es que tenemos, y estamos trabajando en el gremio en el sentido, particularmente de taxis básicos, una concentración en pocas comunas de taxi y comunas donde no tenemos oferta. Tenemos horarios del día, particularmente en la noche, donde esta oferta disminuye mucho. Y en particular en la noche tenemos algunas comunas del sector oriente de la capital con una baja oferta. Entonces, hay que concentrarse para abordar esos problemas y mejorar la actividad legal, que es lo que estamos, que es la tarea que tenemos en estos años que nos faltan de gobierno. Después, Seremi, le agradecemos por estar junto a nosotros en el día de hoy. Muchas gracias. Que esté muy bien. Nos separamos, hacemos pausa y volvemos con más de esta noticia.
En el Parlamento, desde Amplitud, por ejemplo, ya se han presentado iniciativas legales para regular los servicios de transportes alternativos como Uber o Cabify. Conocemos la postura de los taxistas y del Poder Legislativo. Estamos con Héctor Sandoval, presidente de Conatacoch, y Leopoldo Pérez, diputado de RN y miembro de la Comisión de Transportes. Muchas gracias a los dos por estar junto a nosotros. Gracias. Héctor, su evaluación de lo que ocurrió en el día de hoy, miles de taxistas en las calles, no solo en Santiago, sino también a nivel nacional. Bueno, debo ser sincero, nos sorprendió. Nosotros sabemos que tenemos el respaldo de las bases, pero cuando tenemos un 80 o un 90% de los taxis colectivos de Chile protestando en su paro, y hemos logrado estacionar en la Alameda 8.000 taxis y colectivos, obviamente que es un tremendo respaldo que nos dejó muy contentos y con mucha fuerza para seguir luchando. Y en contraparte, ¿qué le parece que el vocero de gobierno hable de diálogo con estas nuevas empresas, nuevas tecnologías para el transporte? ¿Se contrapone quizás en parte con lo que en un momento se habló desde el Ministerio de Transporte de que este servicio era ilegal? Es sorprendente porque si el ministro de Transporte ha planteado, incluso lo ha tratado de comerciante ambulante del transporte, que el vocero de gobierno señale que va a dialogar con ellos. Él no tiene nada que dialogar, él tiene que hacer cumplir la ley. ¿Son legales o son ilegales? ¿Usted no cree entonces en el diálogo que se pueda dar, por ejemplo, en la Comisión de Transporte del Senado o bien en la Cámara de Diputados con la tramitación de proyectos de ley? Bueno, el tema de la Comisión de Transporte del Senado, donde están escuchando opiniones, ahí no hay ningún proyecto, solo se están tomando la opinión de los actores. En la Cámara de Diputados sí hay un proyecto de ley y tendrá que discutirse a lo mejor en cierto minuto, pero entrar a dialogar con la ilegalidad, yo creo que no está bien. Creo que el gobierno no puede seguir cometiendo estos errores legislativos o la forma de enfrentar los problemas como lo ha hecho hasta el día de hoy. Diputado, ¿qué le parece que sus colegas hayan presentado un proyecto para regular este tipo de sistema de transporte? Bueno, en un sistema democrático y en un Estado de Derecho, los parlamentarios tienen la posibilidad de presentar mociones, lo cual significa que va a haber un debate y eso no necesariamente tiene que tener el apoyo de la mayoría de todos. Es discutible y esa es la gracia de tener un Congreso como el que tenemos en Chile. Y respecto al problema, la verdad las cosas es que no se trata de más leyes. Yo creo que en cuanto a las leyes que regulan el sistema de transporte en Chile y todo lo asociado a la actividad económica que involucra el transporte en Chile, tanto de pasajeros como de carga, etcétera, público o privado, la verdad las cosas es que es suficiente. Esto no es una materia de ley. Aquí lo que hay que definir, y eso quiero ser bastante enfático, es primero, las empresas Uber y Cabify, ¿son empresas de transporte? Primera pregunta. Pero están las reglas claras, se los pregunto a los dos, porque desde la defensa de estas dos empresas se habla de que no es que se esté incumpliendo la normativa, sino que no hay normativa para regular este tipo de transporte, y esa es la defensa que ellos ocupan. No, es que la defensa de ellos es bastante hábil, pero ellos tienen que aclarar al Estado de Chile, al gobierno de Chile y a las autoridades que regulan esto, si ellos son empresas de transporte en primer lugar, sí o no, o son una mera aplicación tecnológica. Porque hasta donde yo entiendo, Uber y Cabify son una aplicación tecnológica. ¿Cómo se permitió que se llegara a este punto, Héctor? ¿Por qué no se paró en el año 2014 cuando comenzaron a irrumpir estas nuevas tecnologías? Se lo preguntaba también al Ceremi de Transportes, pero se lo pregunto también a ustedes, que quizás en el día a día se podían dar cuenta con mayor facilidad de que había otro sistema de transporte que estaba operando. Bueno, esa es la razón porque hoy día los taxis colectivos salen a la calle. Porque sí, pero se esperaron 2 años y tuvimos que colapsar la Alameda para llamar la atención de la ciudadanía, siendo que si se hubiese parado en un primer momento quizás no hubiésemos llegado a este punto. Cuando anuncia Uber que va a poner en funcionamiento su aplicación Uber Pool, que va a hacer el trabajo de los taxis colectivos, en diciembre de este año, nosotros nos paramos hoy día. Los colegas de los taxis básicos a lo mejor no reaccionaron a tiempo, pero nosotros estamos reaccionando a tiempo, porque si se legisla en el Parlamento, se abre el parque o se busca cualquier forma como insertarlo, obviamente que nosotros vamos a estar complicados, pero nosotros no queremos que esto nos pille sin habernos preparado y sin haber enfrentado el problema con la debida antelación. Y yo estoy convencido de que a lo mejor este problema hay que transformarlo en una oportunidad. Aquí hay muchas críticas de la forma como se hace el trabajo. Nosotros, si tenemos que entrar al sistema de tecnología, estamos dispuestos.
y lo vamos a hacer. Por ejemplo, con utilizar tarjetas de crédito, las mismas aplicaciones, conocer la identificación del chofer, el modelo del automóvil y así una serie de servicios que están atribuidos a estas tecnologías. No tenemos ningún problema en hacerlo. No nos olvidemos que los taxis colectivos están de Arica a Punta Arenas. El 80% del transporte en regiones lo hacen los taxis colectivos. Por lo tanto, no le tenemos miedo a la tecnología y por eso queremos reaccionar a tiempo y hacer las cosas bien. Diputado, usted decía que no era una cosa de nuevas leyes, sino de regular o de alguna manera cumplir la ley chilena. Sí. ¿Falta fiscalización? Porque a pesar de todo lo que se ha hablado con Uber y Cabify, tenemos a las empresas funcionando y al parecer este tipo de manifestaciones quizás le pueden hacer una publicidad gratuita. Mire, la opinión, al menos mi opinión, y quiero representar a varios de la Comisión de Transporte, transversalmente, incluso de acuerdo a lo que decía Héctor, estas empresas, primero el Estado chileno tiene que definir si son empresas de transporte o una empresa de aplicación tecnológica. Si es una empresa de aplicación tecnológica, indudablemente que no son empresas de transporte, por lo tanto no les serían aplicables las normas de transporte. Porque ellos así lo dicen, y lo dijeron en la Comisión del Senado, no es un tema que esté diciendo yo. Ellos no han aclarado su rol. El negocio, y ahora entrando ya en materia de fondo, aquí es muy simple. Esta empresa, que es una aplicación que no es solamente para transporte, ya en el mundo están hablando los chefs y una pila de otros sectores, digamos, de la economía. En Chile es una economía abierta. Los mercados, por definición, son imperfectos. Y por lo tanto, el Estado siempre va a tener que intervenir de algún modo para equiparar la cancha. Y lo único que, al menos yo como parlamentario, y muchos están diciendo, incluso el gremio afectado, es que sean condiciones parejas, que se le aplique la ley a todos los chilenos que participan en el transporte público. O sea, aquí no se está diciendo privilegiemos a uno por sobre otros. Y además, el gran negocio de Uber y de Cabify es sobre la base de trabajar en un ambiente en donde no están regulados, en donde los costos pueden ser más bajos porque no pagan impuestos en Chile. No olvide usted que la transacción es solo con tarjetas bancarias y esa transacción, el pago no se efectúa en Chile, se hace en Holanda. Entonces, entendamos una cosa, el usuario, que hay que proteger al consumidor en este caso, la persona que ocupa este sistema, no sabe quién es la persona que le presta el servicio. Pero si el consumidor y el usuario hace una tan buena evaluación de este servicio, ¿de qué manera entonces podemos proteger más al usuario, al pasajero? Es que lo que ha sucedido es que además esto ha sido en un sector muy determinado. Yo no quiero entrar a procesos discriminatorios cuando esto es un servicio discriminatorio. Hoy día, con el paro de los colectivos y con el paro de los taxistas, ¿qué hace la empresa Uber? Ofrece servicio gratuito. Gratuito. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Competencia desleal o no? Entonces, ya están con una predisposición a entrar a reventar el sistema. Perdón, y una cosa que quiero decirle, Gabriela. Cabify, en las páginas sociales de un diario de circulación nacional, aparece con rostros televisivos bastante reconocidos y una persona de la Socialité Chilensis, en el sentido de ser los embajadores de la empresa. Y eso no es a título gratuito, es a título oneroso. O sea, la campaña de agresividad de marketing sobre una cuestión de ilegal. Si aquí no estamos cuestionando la aplicación del desarrollo tecnológico, lo decía Héctor, hay que hacer una autocrítica, sí hay que hacerla. El servicio de los taxis básicos, hay que hacer la autocrítica. Los taxímetros arreglados, darle vueltas de más, estafar a la gente, sobre todo al extranjero, etcétera. Pero no por unos pocos vamos a perjudicar a todo el gremio. Muy bien, pues, diputado Héctor, le agradecemos a los dos por estar acá junto a nosotros en una jornada que ha sido clave para el gremio de los taxistas y por supuesto también para ver qué se va a realizar en materia legislativa. Que estén muy bien los dos. Gracias. Gracias. Nos separamos, hacemos pausa y volvemos enseguida con más que eso.